Puedes desaparecer y nadie va a extrañarte. Esas fueron las palabras exactas que Carolina me lanzó a la cara mientras cortaba el pollo asado que yo había preparado con mis propias manos. Lo dijo con una sonrisa helada, masticando despacio, como si estuviera saboreando no solo la comida, sino también mi humillación. César, mi hijo, siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Lucía, mi nieta de 16 años, bajó la mirada hacia su plato. Y yo me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire, sintiendo cómo el mundo se desplomaba a mi alrededor. Lo que Carolina no sabía en ese momento era que el apartamento donde vivían, donde dormían cada noche, donde guardaban todos sus sueños y planes, me pertenecía, completamente, desde hacía 15 años. Pero eso ella lo descubriría muy pronto. Déjame llevarte de vuelta a esa mañana de domingo. Era octubre, uno de esos días donde el sol se filtra por las cortinas de encaje que yo misma había bordado años atrás. El aroma del sofrito llenaba toda la cocina, mezclándose con el olor del pan recién horneado que había sacado del horno a las 7 de la mañana. Todo estaba perfecto. La mesa puesta con el mantel de lino blanco, los platos de porcelana que heredé de mi madre, las copas de cristal que brillaban bajo la luz dorada de la tarde. Había pasado 3 horas preparando ese almuerzo. Pollo asado con hierbas, papas doradas, ensalada fresca y el flan de vainilla que tanto le gustaba a Lucía. Carolina llegó tarde, como siempre. Escuché sus tacones resonando en el pasillo antes de que tocara la puerta. Cuando abrí, me recibió con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Perfecta, calculada, fría. Su cabello rubio platinado recogido en un moño alto, vestida con un traje sastre que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. «Hola, suegrita», me dijo, besando el aire cerca de mi mejilla sin realmente tocarme. César apareció detrás de ella, cargando a Lucía de la mano. Mi nieta me abrazó con esa calidez genuina que solo ella sabía darme. «Abuela, huele delicioso», susurró en mi oído, y por un momento todo pareció estar bien. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó como agua mansa. César habló sobre su trabajo en la empresa de construcción. Carolina mencionó algo sobre unas vacaciones que estaban planeando. Lucía nos contó sobre sus clases de danza, pero yo debería haber notado las señales. Debería haber prestado atención a cómo Carolina miraba cada rincón de mi sala, como si estuviera evaluando, midiendo, calculando. Sus ojos se detuvieron en el cuadro de mi difunto esposo, en el aparador de caoba, en las cortinas que tanto le habían gustado. «Este lugar tiene tanto potencial», comentó mientras servía el vino. «Con algunas renovaciones podría valer una fortuna». Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. La atmósfera se espesó como cuando se avecina una tormenta. Carolina comenzó a hablar de planes, de cambios, de decisiones que según ella ya estaban tomadas. «Hemos estado pensando en remodelar», dijo, señalando las paredes con el tenedor. «Estas paredes son muy oscuras, necesitan más luz. Y esta cocina definitivamente necesita una renovación completa». Hablaba como si fuera la dueña, como si yo fuera una invitada en mi propia casa. César asentía. Mi nieta seguía comiendo en silencio. Y yo sentía como algo muy profundo dentro de mí comenzaba a despertar. Fue cuando cortó otro pedazo de pollo que Carolina pronunció esas palabras que se clavaron en mi alma como dagas afiladas. «La verdad, suegrita, es que ya no eres necesaria aquí. Puedes desaparecer y nadie va a extrañarte». Lo dijo con la misma naturalidad con la que había elogiado el sabor del flan. César siguió masticando, como si las palabras de su esposa fueran música de fondo. Lucía dejó caer el tenedor, creando un sonido metálico que resonó en el silencio que se había apoderado del comedor. Yo permanecí inmóvil,
sintiendo cómo cada una de esas palabras se grababa a fuego en mi memoria. El resto del almuerzo transcurrió en una especie de niebla. Carolina siguió hablando sobre sus planes de renovación, sobre cómo iban a convertir mi habitación en una oficina para César, sobre cómo el balcón donde yo cultivaba mis geranios sería perfecto para una zona de barbacoa. Hablaba de mi hogar como si ya fuera suyo, de mi vida como si fuera un obstáculo menor que había que remover. «Podríamos conseguirte un lugar en una residencia», comentó mientras se servía más vino. «Hay unas muy bonitas en las afueras de la ciudad, más apropiadas para alguien de tu edad». Yo seguí sirviendo, limpiando, sonriendo cuando era necesario. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarme en una pesadilla muy real. Cuando se fueron cerca de las 5 de la tarde, Carolina me besó la mejilla con esa frialdad calculada de siempre. «Gracias por la comida, suegrita. La próxima semana hablaremos sobre los cambios». César me abrazó distraídamente, ya pensando en otras cosas. Solo Lucía se demoró en la puerta, mirándome con esos ojos grandes y preocupados que tanto me recordaban a mi hijo cuando era pequeño. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a César, 40 años atrás, donde había velado a mi esposo durante sus últimas noches, donde había llorado todas mis penas y celebrado todas mis alegrías. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas del pasado. Fue entonces cuando comencé a recordar cosas que había preferido olvidar. Pequeños detalles que ahora cobraban un significado completamente diferente. Recordé cómo, 3 meses atrás, Carolina había preguntado casualmente sobre los documentos de la casa. «Por seguridad», había dicho, «sería bueno saber dónde guardas los papeles importantes». Recordé también cómo había insistido en acompañarme al banco cuando fui a renovar mi tarjeta de débito y cómo sus ojos habían observado cada movimiento cuando marqué mi clave. Recordé las veces que había llegado temprano a mi casa, antes de que César terminara el trabajo, y cómo siempre tenía una excusa perfecta para estar allí. «Vine a hacerte compañía», decía, pero ahora me daba cuenta de que sus ojos recorrían cada rincón como si estuviera tomando inventario. La realidad comenzó a acomodarse en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Carolina no había llegado a mi vida por casualidad. Desde el primer día había mostrado un interés particular por mi situación económica, por mis propiedades, por mi soledad. Recordé cómo había manipulado a César para que se mudaran conmigo, temporalmente, después de su boda, hace ya 5 años. 5 años durante los cuales había ido ganando terreno silenciosamente, convirtiendo a mi propio hijo en su cómplice, sin que él siquiera se diera cuenta. Pero había algo que Carolina no sabía, algo que cambiaría toda la ecuación de poder entre nosotras. Mientras ella planeaba mi desaparición, yo guardaba en mi caja fuerte los documentos que probaban que el apartamento donde vivían, donde dormían cada noche, donde hacían sus planes de futuro, me pertenecía completamente. Lo había comprado 15 años atrás, cuando vendí la casa familiar después de la muerte de mi esposo. César nunca había preguntado de quién era la propiedad. Simplemente había asumido que Carolina tenía razón cuando ella le dijo que habían conseguido un gran alquiler. La mensualidad que me pagaban cada mes ni siquiera cubría los gastos de mantenimiento, pero yo había preferido callar por amor a mi hijo y a mi nieta. Esa madrugada, mientras el resto del mundo dormía, yo me dirigí hacia el armario de mi habitación donde guardaba la caja fuerte que mi difunto esposo había instalado años atrás. Mis manos temblaban ligeramente cuando marqué la combinación, la fecha de nacimiento de Lucía. Dentro estaban todos los documentos que Carolina tanto había querido ver. La escritura del apartamento a mi nombre, los recibos de los servicios,
los comprobantes de pago del impuesto predial. Todo perfectamente ordenado y actualizado. También estaban las fotografías de las transferencias bancarias que César me había hecho durante estos 5 años, creyendo que pagaba alquiler a un propietario ficticio que Carolina había inventado. Mientras revisaba cada documento bajo la luz tenue de la lámpara de mi mesita de noche, comencé a entender la dimensión real del engaño. Carolina no solo había mentido sobre el alquiler, también había estado cobrando una comisión de administración que supuestamente pagaba al propietario imaginario, dinero que, por supuesto, había ido directamente a su cuenta personal. Mi hijo había estado financiando su propia estafa sin saberlo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Casi. Pero había más. Entre los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una fotocopia de mi documento de identidad que no recordaba haber dado a nadie. Al lado, había unas anotaciones con letra de Carolina. Números de cuentas bancarias, fechas, montos. Estaba planeando algo mucho más grande que simplemente echarme de casa. Estaba preparando el terreno para algo que me quitaría todo lo que tenía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí despertar al vecindario entero. A la mañana siguiente, Carolina apareció en mi puerta más temprano de lo habitual. Llevaba una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que ya había aprendido a descifrar como una advertencia de peligro. «Buenos días, suegrita», me dijo, empujando suavemente la puerta para entrar sin esperar invitación. «Tengo algo importante que discutir contigo». Se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «He estado investigando y creo que ya es hora de que hagas algunos cambios importantes en tu vida». Los documentos que me mostró eran folletos de residencias para adultos mayores. Lugares que costaban 3 veces mi pensión mensual. «Este es perfecto para ti», dijo señalando uno de los folletos. «Tiene actividades, cuidado médico las 24 horas. Y lo mejor de todo es que César y yo nos encargaremos de todos los trámites». Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos tenían esa dureza que ya conocía demasiado bien. «Solo necesitamos que firmes algunos papeles para transferir la responsabilidad financiera. Es por tu propio bien, suegrita. A tu edad, manejar dinero puede ser muy complicado». Ahí estaba, el plan completo desplegado ante mis ojos como cartas sobre una mesa de juego. Carolina quería que firmara un poder notarial que le diera control total sobre mis finanzas. Quería que vendiera todo lo que tenía para pagar por una residencia que ella había elegido, mientras César y ella se quedaban con mi apartamento gratuitamente. Todo envuelto en un discurso sobre mi bienestar y mi edad. «Por supuesto», continuó, «César está completamente de acuerdo. De hecho, fue él quien me pidió que hablara contigo. Está muy preocupado por tu capacidad para vivir sola». Durante los siguientes días, la presión aumentó de manera sistemática. César comenzó a llegar con más frecuencia, siempre acompañado de comentarios sobre lo cansada que me veía, lo difícil que debía ser para mí mantener un apartamento tan grande, lo conveniente que sería tener ayuda profesional. Carolina organizó una visita a una de las residencias, insistiendo en que era solo para explorar opciones. Pero yo sabía que cada paso estaba calculado para empujarme hacia una esquina de la cual no habría escape. La residencia era exactamente lo que había imaginado. Un lugar aséptico y frío, donde la vida se medía en horarios de medicamentos y actividades programadas. La directora nos recibió con una sonrisa profesional, explicando los servicios mientras Carolina tomaba notas, como si ya hubiera tomado la decisión por mí. «El proceso de admisión es muy sencillo», explicó la mujer. «Solo necesitamos la documentación financiera y la firma de un familiar responsable». Carolina asintió con entusiasmo, como si estuviera comprando muebles nuevos para su sala.
Fue durante esa visita a la residencia cuando me di cuenta de que Carolina había estado planeando esto desde mucho antes del almuerzo familiar. Conocía cada detalle del lugar, cada costo, cada requisito. Había estado construyendo esta jaula dorada para mí durante meses, tal vez años. Mientras la directora nos mostraba las habitaciones pequeñas y los pasillos que olían a desinfectante, Carolina hacía preguntas específicas sobre el proceso de internación, los tiempos de adaptación, las políticas de visitas. Hablaba de mí como si yo no estuviera presente, como si fuera un objeto que había que trasladar de un lugar a otro. Mi suegra está empezando a mostrar signos de confusión, le decía a la directora con voz preocupada. Ayer mismo se olvidó de cerrar la llave del gas. Estamos muy inquietos por su seguridad. Yo la escuchaba mentir con una naturalidad que me helaba el alma. Cada palabra era una puñalada cuidadosamente calculada para construir un caso contra mi independencia. También ha estado muy deprimida desde la muerte de su esposo. Continuó. Creemos que la compañía constante le haría mucho bien. En el camino de regreso, César manejaba en silencio mientras Carolina continuaba con su actuación perfecta. ¿Viste qué hermoso lugar, suegrita? Y el jardín es precioso. Podrías cultivar tus geranios allí. Su voz tenía esa dulzura falsa que me producía náuseas. Además, estarías mucho más segura. Ya no tendrías que preocuparte por nada. César y yo nos encargaremos de todo. Era la promesa de una vida sin responsabilidades que sonaba más como una amenaza de muerte en vida. Esa noche, cuando finalmente se fueron, me senté en mi cocina y preparé un té de manzanilla como había hecho cada noche durante los últimos 15 años. Pero esta vez, mientras esperaba que el agua hirviera, marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo. Rafael, mi abogado, había sido amigo de mi esposo y había manejado todos los trámites cuando compré el apartamento. Su voz sonó sorprendida al escucharme a esa hora. «Lidia, ¿está todo bien? Son casi las 10 de la noche». «Rafael», le dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Necesito que me ayudes con algo muy importante, pero tiene que ser completamente confidencial». Le conté todo, cada detalle, cada mentira, cada manipulación. Mientras hablaba sentía como si estuviera vaciando un pozo profundo de dolor y humillación que había estado llenándose durante años. Rafael me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Lidia», me dijo finalmente, «lo que me cuentas es muy grave. Si tienen copias de tus documentos sin tu autorización, si están planeando hacerte firmar poderes bajo presión, estamos hablando de posible fraude y abuso a persona mayor. Necesitamos actuar, pero con mucho cuidado». Su voz había adquirido esa seriedad profesional que yo necesitaba escuchar. «Mañana mismo voy a preparar algunos documentos. Mientras tanto, no firmes nada. Absolutamente nada, sin consultarme primero». Los siguientes días fueron una mezcla extraña de actuación y preparación silenciosa. Durante el día mantenía mi rutina normal. Preparaba café cuando César llegaba del trabajo. Escuchaba los planes de Carolina para la renovación de su apartamento. Sonreía cuando era necesario. Pero por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, yo trabajaba como una detective construyendo mi caso. Revisé cada documento, cada recibo, cada transferencia bancaria de los últimos 5 años. Descubrí cosas que me dejaron sin aliento. Carolina había estado usando mi nombre para solicitar créditos menores que había pagado puntualmente, construyendo un historial crediticio falso. Había abierto cuentas de servicios públicos adicionales que yo desconocía completamente. Incluso había registrado mi apartamento en algunas páginas web de bienes raíces, como si estuviera evaluando su valor de venta.
Todo esto mientras me sonreía cada mañana y me preguntaba cómo había dormido. Pero lo que más me impactó fue encontrar, entre los papeles que había dejado sobre la mesa del comedor, un borrador de testamento. Un testamento donde yo supuestamente dejaba todo a César, pero con una cláusula que le daba control absoluto a Carolina como administradora de los bienes, dada la juventud e inexperiencia de mi hijo. Había estado planeando no solo mi internación, sino también mi muerte simbólica, en vida. Quería que yo desapareciera legal, económica y socialmente, mientras ella tomaba control de todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante décadas. Esa revelación fue como recibir una bofetada que me despertó completamente de la bruma de confusión y dolor en la que había estado viviendo. Ya no era solo sobre echarme de casa o meterme en una residencia. Era sobre borrarme por completo de mi propia vida. Convertirme en una sombra que pagaba por el privilegio de existir en los márgenes de la historia que Carolina había decidido escribir para mi familia. Al día siguiente, Rafael apareció en mi puerta exactamente a las 2 de la tarde, como habíamos acordado. Carolina y César estaban en el trabajo y Lucía en el colegio. Nadie podría interrumpir nuestra reunión. Lo recibí con el mismo té de manzanilla que había preparado la noche de nuestra conversación telefónica, pero esta vez mis manos no temblaban. Había algo diferente en mí, una calma fría que no sabía que poseía. Rafael notó el cambio inmediatamente. «¿Te ves? Distinta, Lidia», me dijo mientras revisaba los documentos que yo había preparado sobre la mesa del comedor. «Más determinada». Tenía razón. Durante esas noches de insomnio y descubrimientos, algo en mi interior había cristalizado. Ya no era la mujer confundida y herida del domingo pasado. Me había convertido en algo más peligroso. Una mujer, mayor con nada que perder y todo por recuperar. Los documentos que Rafael revisó confirmaron sus peores sospechas. Esto es sistemático, Lidia. No es una situación de abuso espontáneo. Han estado construyendo este esquema durante años. Señaló las fechas en los papeles, los patrones, las escaladas graduales. Mira aquí. Primero establecieron residencia. Contigo. Luego comenzaron los trámites financieros menores. Después las consultas sobre propiedades. Y ahora el empujón final hacia la internación. Es un manual de manipulación económica de personas mayores. Pero Rafael tenía un plan. No solo para detenerlos, sino para darles una lección que nunca olvidarían. «Vamos a usar su propia estrategia contra ellos», me explicó con una sonrisa que me recordó por qué mi esposo lo respetaba tanto. «Ellos creen que eres vulnerable e ignorante. Vamos a dejar que sigan creyéndolo, mientras nosotros preparamos el contraataque perfecto». Sus palabras sonaron como música celestial en mis oídos. El primer paso era proteger mis activos. Rafael preparó documentos para transferir temporalmente la propiedad del apartamento a un fideicomiso familiar, del cual yo era la única beneficiaria, pero que Carolina no podría tocar ni conocer. También cambió todos mis accesos bancarios y estableció alertas para cualquier movimiento inusual en mis cuentas. «Ahora eres invisible para ellos financieramente», me explicó. «Pero ellos no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde». El segundo paso era la documentación. Rafael instaló discretamente cámaras de seguridad en puntos estratégicos de mi apartamento. Necesitamos grabar sus confesiones, sus amenazas, sus intentos de manipulación, me dijo mientras colocaba una cámara diminuta detrás del marco de fotos de mi esposo. La ley protege a las personas mayores, pero necesitamos pruebas irrefutables. También me dio una grabadora digital del tamaño de un lápiz labial que podía llevar en el bolsillo. Esa tarde, cuando Carolina llegó con más folletos de residencias y formularios para firmar, yo estaba lista. La recibí con la misma sonrisa cansada de siempre, pero esta vez
cada palabra que pronunciaba quedaba registrada en alta definición. «Suegrita, traje los papeles que discutimos», me dijo, desplegando documentos sobre mi mesa de comedor, como si fuera una vendedora de seguros. «Rafael, tu abogado amigo, ya revisó todo y dice que está perfecto». La mentira sobre Rafael fue tan descarada que casi me hizo reír. Pero mantuve mi expresión de confusión y preocupación mientras ella me explicaba cada documento. «Este es para transferir la administración de tus finanzas a César», me decía señalando con su pluma dorada. «Y este otro es para preautorizar tu ingreso a la residencia cuando sea necesario. Solo por precaución, por supuesto». Sus mentiras fluían con una naturalidad escalofriante. «No sé, Carolina», le dije con voz temblorosa. «Son muchos papeles. ¿No podríamos esperar un poco más?». Era exactamente la respuesta que ella esperaba. Sus ojos se iluminaron con esa satisfacción depredadora que ya conocía demasiado bien. «Ay, suegrita, pero es que cada día que pasa es más peligroso para ti vivir sola. Ayer mismo el vecino de abajo comentó que escuchó ruidos extraños de tu apartamento por la noche. Estamos muy preocupados». Otra mentira perfectamente construida. El apartamento de abajo había estado vacío durante 6 meses. Pero Carolina la pronunció con tanta convicción que casi me hizo dudar de mi propia memoria. «Además», continuó, «ya separamos tu lugar en la residencia. Si no confirmamos esta semana, lo van a dar a otra persona y tendrías que esperar meses para otra oportunidad». La presión era constante, calculada, profesional. Durante las siguientes 2 horas, Carolina desplegó cada técnica de manipulación que había perfeccionado durante años. Amenazas veladas sobre mi seguridad, promesas falsas sobre mi bienestar, culpabilización por preocupar a César, e incluso lágrimas crocodilo sobre lo difícil que era para ella ver mi deterioro. Todo quedó grabado perfectamente. Cuando César llegó esa noche, Carolina ya tenía preparado su discurso dramático. Lo interceptó en la entrada del apartamento, susurrándole al oído con esa urgencia teatral que había perfeccionado tan bien. «Tu mamá está empeorando, amor». Hoy se negó a firmar los papeles por 3ª vez. Creo que realmente está perdiendo la capacidad de tomar decisiones racionales. Yo los escuchaba desde la cocina, donde fingía lavar los platos de la cena, pero en realidad estaba grabando cada palabra. César entró a mi cocina con esa expresión de preocupación forzada que había adoptado en las últimas semanas. «Mamá, Carolina me contó que tuvieron otra conversación sobre la residencia. ¿Por qué te niegas a considerar esa opción? Solo queremos lo mejor para ti». Su voz sonaba cansada, como si esta conversación fuera una carga que llevaba desde hacía tiempo. Mi hijo, mi pequeño César, que había cuidado con tanto amor, ahora me hablaba como si fuera un problema que resolver. «Es que no entiendo por qué tengo que irme de mi casa», le respondí con la confusión genuina que sentía. «Aquí he sido feliz durante tantos años. Aquí están todos mis recuerdos». Mis palabras eran sinceras, pero también estaba dándole a Carolina más munición para su argumento sobre mi supuesta incapacidad mental. «Los recuerdos no te van a proteger si te caes en la ducha», intervino ella desde el marco de la puerta. «O si se te olvida cerrar la llave del gas como la semana pasada». La mentira sobre el gas la había repetido tantas veces que César ya la daba por cierta. «Mamá, eso es exactamente lo que nos preocupa», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «No queremos que te pase algo grave cuando estés sola». La manipulación era perfecta. Usaba a mi propio hijo como instrumento de presión emocional. César realmente creía que estaba salvándome, cuando en realidad estaba participando en mi destrucción. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Rafael para reportar los eventos del día. «Perfecto»,
me dijo después de escuchar las grabaciones. Ahora tenemos documentación clara de coerción y manipulación, pero necesitamos el golpe final. Me explicó que al día siguiente iba a activar la segunda fase de nuestro plan. Mañana voy a enviar una carta certificada informando que el contrato de alquiler del apartamento ha sido terminado por decisión del propietario. Tienen 30 días para desalojar, pero no van a sospechar cuando reciban esa carta. Pregunté, sintiendo por primera vez en días una punzada de nerviosismo. Al contrario, me respondió Rafael con esa confianza que me tranquilizaba. Van a pensar que el propietario ficticio que Carolina inventó finalmente se hartó de la situación. Ella tendrá que explicarle a César por qué no logró renovar el contrato, y ahí es donde su historia comenzará a desmoronarse. La mañana siguiente llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar cambios importantes. Yo estaba preparando café cuando escuché los pasos apresurados de Carolina subiendo las escaleras. Había recibido la carta certificada en su apartamento del trabajo y había corrido hasta mi casa como si el edificio se estuviera incendiando. Entró sin tocar, agitando el sobre en el aire como si fuera una declaración de guerra. «Suegrita, tenemos un problema enorme», gritó, despertando probablemente a todo el vecindario. Su perfecta compostura había desaparecido completamente. El cabello despeinado, el maquillaje corrido, la voz quebrada por el pánico. «El dueño del apartamento nos está echando. Dice que necesita el lugar para uso familiar inmediato». Me mostró la carta con manos temblorosas, como si yo pudiera hacer algo para solucionarlo. Leí la carta con la expresión de confusión y preocupación que había estado practicando frente al espejo. «Ay, Dios mío, Carolina, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a vivir?» Mi actuación era perfecta. La suegra preocupada que se sentía responsable por los problemas de su familia. «No lo sé», me respondió, comenzando a caminar de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado. «Llevamos 5 años pagando puntualmente. Esto es completamente injusto». «¿Ya hablaste con el señor ese... ¿cómo se llamaba?», le pregunté, fingiendo tratar de recordar el nombre del propietario ficticio. Carolina se detuvo en seco. Durante un momento, vi en sus ojos el pánico de alguien que se da cuenta de que su mentira está a punto de colapsar. Sí, bueno, está fuera del país», balbuceó. Por eso mandó a su abogado a manejar el asunto. Fue entonces cuando César llegó del trabajo, llamado urgentemente por Carolina. Su rostro mostraba la misma confusión y preocupación que yo había estado fingiendo. «¿Cómo es posible que nos echen así de la nada?», le preguntó a su esposa. «¿No teníamos algún tipo de protección legal?». Carolina comenzó a inventar excusas sobre cláusulas especiales y situaciones excepcionales, pero cada explicación sonaba más desesperada que la anterior. Durante los siguientes días, observé cómo el mundo cuidadosamente construido de Carolina comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la lluvia. Cada mañana llegaba más temprano, más desesperada, con nuevas teorías sobre cómo solucionar su crisis habitacional. «He estado buscando apartamentos», me decía mientras tomaba el café que yo le servía con mi sonrisa maternal de siempre. «Pero todo está carísimo. Los precios han subido muchísimo desde que conseguimos este lugar». César había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre los 5 años de alquiler que habían pagado. «Carolina, ¿no guardaste los recibos? ¿No tenemos ningún documento que demuestre que fuimos inquilinos responsables?». Ella improvisaba respuestas cada vez más elaboradas sobre propietarios informales y acuerdos verbales, pero yo podía ver cómo su historia se volvía más frágil con cada pregunta. Era un señor muy mayor, ya sabes cómo son. No le gustaba la burocracia.
Fue Lucía quien finalmente hizo la pregunta que cambió todo. Una tarde, mientras Carolina revisaba anuncios clasificados en su teléfono, con desesperación creciente, mi nieta levantó la vista de sus libros escolares y dijo con esa inocencia devastadora de los adolescentes: «Mamá, ¿por qué no le preguntamos a la abuela si conoce al dueño del apartamento? Ella vive aquí hace años. Seguramente lo ha visto». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Carolina se quedó inmóvil, con el teléfono suspendido en el aire, mientras César me miraba con una expresión que no había visto desde que era niño. Era la misma cara que ponía cuando sabía que había hecho algo malo, pero aún no sabía exactamente qué. «Mamá», me dijo lentamente, «¿tú conoces al propietario de este apartamento?» «Pues claro que lo conozco», respondí con la naturalidad de quien dice que el cielo es azul. «Llevo 15 años viviendo aquí». Tomé un sorbo de mi té mientras las palabras caían sobre ellos como piedras. «Es más, tengo una muy buena relación. Sé con él. Nos llevamos excelente». Carolina había palidecido hasta un tono de blanco que rivalizaba con las paredes recién pintadas. ¿Y nunca te comentó nada sobre nosotros?», preguntó César, con voz cada vez más pequeña. «¿Sobre qué deberían comentarme?», respondí fingiendo la más absoluta inocencia. «¿Acaso han tenido algún problema?». Fue entonces cuando vi algo hermoso y terrible en los ojos de mi hijo. El momento exacto en que la realidad comenzó a filtrarse a través de las grietas de la mentira que había estado viviendo. Carolina intentó una última maniobra desesperada. «Lo que pasa, suegrita, es que...». Pero César la interrumpió con una voz que no había escuchado desde su adolescencia. «Carolina, ¿quién es exactamente el dueño de este apartamento?». La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo esperando explotar. «Bueno, es complicado de explicar», balbuceó ella, pero ya era demasiado tarde. «Mamá», me dijo César, girándose hacia mí con los ojos muy abiertos, «¿puedes contactar al propietario? Tal vez podamos hablar con él, explicarle nuestra situación». Era la oportunidad perfecta que había estado esperando. «Por supuesto, mi amor», le respondí con la sonrisa más dulce que pude reunir. «De hecho, puedo arreglar una reunión con él ahora mismo. Espérenme un momento». Me dirigí hacia mi habitación con pasos lentos y deliberados, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Abrí la caja fuerte, tomé la escritura del apartamento y regresé a la sala donde los tres me esperaban en minutos, un silencio que parecía presagiar el fin del mundo. «Aquí está», les dije, extendiendo el documento hacia César. «Pueden hablar directamente con el propietario». César tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron mi nombre en la escritura. Su rostro pasó por una secuencia de emociones que habría sido cómica si no hubiera sido tan devastadora. Confusión, comprensión, shock y finalmente, horror. «Mamá», susurró, «este documento dice que tú eres la dueña del apartamento». «Así es, mi amor», le confirmé con la calma de quien revela una verdad largamente guardada. «He sido la propietaria desde hace 15 años. Lo compré después de vender la casa familiar cuando murió tu papá». Las palabras cayeron sobre el silencio como gotas de ácido sobre metal. Carolina se había puesto de pie y caminaba hacia atrás, como si el documento fuera radioactivo. Pero Carolina me dijo que...», comenzó César, pero no pudo terminar la frase. La verdad se desplegaba ante él como un mapa que revelaba todos los lugares donde había estado perdido sin saberlo. «¿Quién es el señor que hemos estado pagando durante 5 años?», preguntó, aunque creo que ya conocía la respuesta. Carolina intentó huir, literalmente,
Se dirigió hacia la puerta con movimientos erráticos, murmurando algo sobre una emergencia en el trabajo, pero César la detuvo con una firmeza que no había mostrado en años. «No te vas a ir hasta que me expliques qué está pasando aquí», le dijo, bloqueando la salida con su cuerpo. Su voz tenía una autoridad nueva, como si finalmente hubiera despertado de un sueño de 5 años. «Amor, puedo explicártelo todo», comenzó Carolina, pero su voz ya no tenía esa seguridad manipuladora de siempre. Sonaba como una niña atrapada en una mentira muy grande. «Es que es complicado. Tu mamá está confundida. Ella no entiende los arreglos legales que hicimos». Pero incluso mientras hablaba, sus ojos buscaban desesperadamente otra salida, otra excusa, otro milagro que la salvara. «¿Cuáles arreglos legales?», preguntó César, con una calma peligrosa que me recordó a su padre, cuando estaba verdaderamente enojado. «¿Con quién hiciste esos arreglos si mi mamá es la dueña?». Era hermoso ver a mi hijo recuperar su inteligencia, como si las neblinas de la manipulación finalmente se estuvieran disipando. Y más importante, ¿dónde está el dinero que hemos estado pagando todos estos años? Ahí estaba la pregunta que Carolina más había temido. Durante 5 años había cobrado alquiler por una propiedad que no le pertenecía, inventando un propietario ficticio y embolsándose dinero que debería haber llegado a mí. Pero César aún no había calculado la magnitud real del engaño. «¿Cuánto hemos pagado en total, Carolina?», insistió, sacando su teléfono para hacer cálculos. $600 por mes durante 5 años. $3,600, murmuró, y vi cómo la cifra lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. «Carolina, ¿dónde están $3,600? Su voz se había vuelto peligrosamente baja. Era el tono que usaba cuando estaba conteniendo una explosión. «¿Los guardaste? ¿Los invertiste? ¿Dónde están?». Carolina finalmente se derrumbó. Se dejó caer en el sofá que había estado planeando renovar y comenzó a llorar con esos sollozos dramáticos que había perfeccionado para manipular situaciones difíciles. Lo siento mucho», gemía entre lágrimas. «Pero necesitábamos el dinero para tantas cosas. Los gastos de la boda, el carro nuevo, los viajes». Cada confesión era como una puñalada para César. «Entonces, durante 5 años», dijo mi hijo, con voz tan controlada que daba miedo, «me has hecho creer que pagábamos alquiler a un propietario que no existe, mientras te robabas el dinero que debería haber ido a mi mamá. ¿Es eso correcto?». Carolina asintió entre sollozos, pero César aún no había terminado. «Y ahora, casualmente, justo cuando estabas presionando a mi mamá para que se fuera a una residencia, aparece esta carta de desalojo. ¿También eso es casualidad?». Fue entonces cuando tuve que intervenir. No podía permitir que Carolina siguiera manipulando la situación, incluso en su confesión. «César», le dije suavemente, «la carta de desalojo la envié yo». Sus ojos se volvieron hacia mí con una mezcla de confusión y horror. «Soy la propietaria, mi amor. Tengo derecho a recuperar mi propiedad cuando considere necesario». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de la calle parecían haberse detenido. Lucía, que había estado observando todo con los ojos muy abiertos, finalmente habló con esa claridad devastadora que solo tienen los adolescentes. «Entonces mamá nos robó el dinero del alquiler y la abuela nos está echando porque descubrió el robo. ¿Es eso?». «No exactamente, mi nieta», le respondí, acercándome para tomarle la mano. «La abuela no los está echando. La abuela está recuperando el control de una situación que se salió de las manos». Miré a César con toda la firmeza que pude reunir. «Durante 5 años he permitido que vivieran aquí prácticamente gratis, mientras tu esposa se robaba el dinero que me pagabas y planeaba internarme en una residencia para quedarse con todo lo que tengo.
César se dejó caer en una silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te juro que no sabía nada. Su voz estaba quebrada y por primera vez en meses vi en sus ojos al niño que había criado con tanto amor. Si hubiera sabido que eras la dueña, jamás habría permitido que te pagáramos alquiler. ¿Y si hubiera sabido lo que Carolina estaba planeando? Lo sé, mi amor, le dije sentándome junto a él. Sé que no sabías, por eso no te estoy echando a ti, te estoy echando a ella. Mis palabras cayeron sobre Carolina como una sentencia. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. César y Lucía pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, pero tú ya no eres bienvenida en mi casa. Los días que siguieron fueron como observar un terremoto en cámara lenta. Carolina intentó todo. Lágrimas, amenazas, súplicas, promesas de devolver el dinero que había robado. Incluso trató de convencer a César de que yo estaba confundida, que había malinterpretado la situación, que ella era la verdadera víctima. Pero algo había cambiado irreversiblemente en mi hijo. Era como si hubiera despertado de un hechizo que había durado 5 años. No, Carolina, le dijo una mañana cuando ella intentó una nueva versión de su historia. Ya no funciona, ya no te creo. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado desde que era un adolescente, defendiendo sus principios. Mi mamá tiene 74 años y tú has estado planificando robarle todo lo que tiene. Eso no se malinterpreta. Eso se llama abuso a persona mayor. César había encontrado en Internet artículos sobre fraude financiero contra adultos mayores, y cada línea que leía era como una descripción exacta del plan de Carolina. Mira esto, me dijo una tarde, mostrándome su teléfono. Aislamiento de la familia, control progresivo de finanzas, presión para cambios de residencia, creación de dependencia. Carolina siguió el manual paso a paso. Su indignación crecía, con cada descubrimiento. Pero lo que más me emocionó fue ver cómo Lucía se acercó a mí durante esos días difíciles. «Abuela», me dijo una tarde mientras preparábamos juntas el café. «Yo siempre supe que algo no estaba bien. Mamá hablaba de ti como si fueras una carga, pero tú nunca has sido una carga para nadie». Sus palabras fueron como bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. Carolina hizo un último intento desesperado. Llegó una noche con un abogado que había contratado, un hombre joven que claramente no conocía todos los detalles del caso. «Mi cliente tiene derechos como inquilina», declaró con esa arrogancia que solo poseen los abogados novatos. «No pueden echarla sin causa justificada». Fue entonces cuando Rafael hizo su aparición estelar. «En realidad», dijo Rafael, entrando a mi sala con una carpeta llena de documentos, «su cliente no tiene ningún derecho porque nunca fue inquilina legal de esta propiedad». Desplegó sobre mi mesa de comedor 5 años de evidencia. Las grabaciones de audio, las imágenes de video, los registros bancarios que mostraban a dónde había ido realmente el dinero del supuesto alquiler. Su cliente ha estado cometiendo fraude sistemático contra una persona mayor. Sugiero que se retire antes de que esto se convierta en un caso penal. El abogado de Carolina revisó los documentos durante 20 minutos, en un silencio que se volvía más incómodo cada segundo. Finalmente cerró su carpeta y se dirigió a Carolina con una expresión de disgusto profesional. «Señora, usted no me dio información completa sobre este caso. No puedo representarla en una situación de fraude documentado. Nuestra relación profesional termina aquí». Se marchó sin mirar atrás, dejando a Carolina sola con las consecuencias de sus actos. Fue entonces cuando Carolina finalmente entendió que había perdido. No solo había perdido el apartamento y el dinero, sino que había perdido a César y a Lucía. Mi hijo ya no la miraba con amor, sino con una mezcla de decepción y asco que era devastadora de presenciar.
Todo este tiempo, le dijo esa última noche, pensé que te había casado con una mujer inteligente y ambiciosa, pero resulta que me casé con una estafadora. Carolina se fue en una madrugada de noviembre, cuando ella pensaba que nadie se daría cuenta. Pero yo estaba despierta, tomando mi té de manzanilla junto a la ventana, observando cómo cargaba sus maletas en un taxi. No hubo despedidas dramáticas, no hubo últimas súplicas, simplemente desapareció como había llegado, silenciosamente, calculadamente, sin dejar más rastro que el dolor que había causado. César encontró la nota que había dejado sobre la mesa del comedor. Era una confesión completa de todo lo que había hecho, escrita con esa letra perfecta que había usado para firmar documentos falsos durante años. Pensé que era más inteligente que todos ustedes, decía al final. Pero Lidia demostró que la experiencia siempre vence a la astucia. Esa mañana, cuando Lucía bajó para desayunar y se dio cuenta de que Carolina se había ido, no lloró, se acercó a mí, me abrazó con esa fuerza que solo tienen los adolescentes y me susurró al oído: «Gracias por salvarnos, abuela. No sabía que necesitábamos que nos salvaran, pero lo necesitábamos». Sus palabras fueron el momento más dulce de toda esta historia amarga. Ahora, mientras escribo estas líneas sentada en mi sillón favorito, con Lucía haciendo tareas en la mesa del comedor y César preparando café en la cocina, que siempre fue mía, puedo decir que la justicia no siempre llega con gritos y venganzas. A veces llega con el silencio de quien sabe esperar el momento perfecto, con la paciencia de quien entiende que la verdad siempre encuentra su camino, y con la tranquilidad de quien nunca perdió realmente el control. Solo fingió haberlo perdido, hasta que fue hora de recuperarlo. Carolina desapareció, y definitivamente nadie la extraña. 6 meses después de que Carolina desapareciera de nuestras vidas como una pesadilla que finalmente termina, mi apartamento había vuelto a ser lo que siempre debió ser: un hogar lleno de amor genuino y respeto mutuo. Las mañanas ahora comenzaban con el sonido de Lucía practicando piano en la sala, una melodía que se mezclaba perfectamente con el aroma del café que César preparaba antes de irse al trabajo. Ya no había tensión en el aire, ya no había mentiras flotando como nubes tóxicas sobre nuestras conversaciones. Era como si hubiéramos estado viviendo bajo agua durante años y finalmente hubiéramos salido a la superficie para respirar aire puro. César había cambiado de manera profunda y hermosa. Era como si hubiera recuperado partes de sí mismo que había perdido durante esos 5 años de manipulación. «Mamá», me dijo una tarde mientras reparaba una ventana que llevaba meses descompuesta. No sé cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Era tan obvio, pero ella tenía una manera de hacer que todo pareciera normal. Sus palabras no tenían autocompasión, sino la sabiduría dolorosa de quien ha aprendido a reconocer la manipulación. Había comenzado a asistir a terapia para procesar todo lo que había vivido, y cada semana regresaba a casa un poco más parecido al hombre que yo había criado. Lucía floreció de una manera que me sorprendió incluso a mí. Sin la presión constante de las mentiras de Carolina, mi nieta se había convertido en una joven segura de sí misma, con una inteligencia emocional que me llenaba de orgullo. «Abuela», me confió una noche mientras preparábamos juntas la cena. «Mamá siempre me decía que no te molestara con mis problemas porque eras muy frágil, pero tú eres la persona más fuerte que conozco». Sus palabras fueron como rayos de sol después de años de tormenta. Había comenzado a compartir conmigo sus preocupaciones de adolescente, sus sueños de estudiar psicología, sus primeros amores. Era la abuela que siempre había querido ser. El dinero que Carolina había robado nunca fue recuperado completamente. Rafael logró rastrear algunas de las cuentas donde había depositado el dinero, pero la mayor parte había sido gastada.
en lujos que ella consideraba necesarios para mantener su imagen de mujer exitosa, carteras de diseñador, viajes que nunca mencionó, tratamientos de belleza carísimos, incluso había comprado un auto que mantenía en secreto. «No se preocupe por eso», me dijo Rafael cuando le conté que no quería perseguir legalmente cada centavo. A veces la justicia no está en recuperar lo robado, sino en recuperar la paz. César insistió en compensarme de alguna manera. «Mamá, durante 5 años pensé que pagaba alquiler, pero en realidad tú me estabas subsidiando la vivienda sin que yo lo supiera. Eso no está bien». Establecimos un acuerdo justo. Él pagaría los gastos de mantenimiento del apartamento y contribuiría a un fondo familiar que usaríamos para vacaciones y emergencias. Era un arreglo que respetaba tanto su dignidad como mi autonomía. «Quiero que sepas», me dijo cuando firmamos nuestro acuerdo informal, «que nunca más voy a permitir que alguien te trate como Carolina te trató. Nunca más». Una tarde de primavera, mientras regaba mis geranios en el balcón que Carolina había querido convertir en zona de barbacoa, recibí una llamada inesperada. Era el abogado joven que había intentado representar a Carolina aquella noche. «Señora Lidia», me dijo con voz avergonzada, «la llamo para disculparme por no haber investigado mejor el caso antes de aceptar representar a su exnuera. Su situación me sirvió para entender mejor cómo funcionan estos esquemas de abuso financiero». Me contó que había comenzado a especializarse en protección legal para adultos mayores, inspirado precisamente por lo que había presenciado en 1900, mi caso. «Usted me enseñó que las personas mayores no son víctimas indefensas esperando a ser salvadas», me dijo, «sino que pueden ser las estrategas más inteligentes cuando deciden defenderse». Había creado un programa pro bono para ayudar a otros adultos mayores en situaciones similares. Sus palabras me hicieron sonreír con una satisfacción que no había sentido en años. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Lucía cumplió 17 años. Organizamos una pequeña celebración en casa, solo nosotros 3, con el pastel de chocolate que había sido su favorito desde que era pequeña. Mientras apagaba las velas, mi nieta hizo un deseo en voz alta. «Deseo que la abuela viva muchos años más para seguir protegiéndonos». Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Mi nieta», le dije, «yo no las protejo. Nosotras nos protegemos mutuamente». César había comenzado a salir con una mujer llamada Yolanda, una enfermera de 40 años con 2 hijos adolescentes y una sonrisa genuina que iluminaba toda la habitación. La primera vez que la trajo a casa, yo estaba preparada para ser escéptica, para buscar señales de manipulación, para proteger a mi familia de otro depredador emocional. Pero Yolanda era exactamente lo opuesto a Carolina. Transparente, honesta y genuinamente interesada en conocerme como persona, no como un obstáculo a remover. «Señora Lidia», me dijo durante su segunda visita, «César me contó lo que pasó con su ex esposa. Quiero que sepa que yo respeto completamente su lugar en esta familia y nunca intentaría cambiarlo». Sus palabras eran simples pero sinceras, y por primera vez en años sentí que podía relajar mis defensas. Yolanda traía a sus hijos ocasionalmente, 2 muchachos educados que se llevaban bien con Lucía y que me trataban con el respeto natural que Carolina nunca había mostrado. El apartamento ahora tenía vida propia. Los viernes por la noche, Lucía invitaba a sus amigas del colegio para estudiar en la mesa del comedor. El sonido de sus risas llenaba espacios que habían estado silenciosos durante demasiado tiempo. Los sábados, César cocinaba para todos nosotros, recuperando esa afición que había abandonado durante sus años con Carolina. Había descubierto su talento para la pasta italiana y experimentaba con nuevas recetas cada semana. Los domingos,
Yo preparaba el almuerzo tradicional, pero ahora las conversaciones estaban llenas de planes reales, sueños genuinos y el tipo de amor familiar que no necesita demostrarse con documentos legales. Una tarde, mientras organizaba mis papeles importantes, encontré la nota de confesión que Carolina había dejado antes de irse. La leí una vez más, no con rencor, sino con la curiosidad científica de quien estudia un fenómeno que ya no puede hacerle daño. Sus palabras sobre ser más inteligente que todos nosotros me hicieron sonreír. Carolina nunca entendió que la verdadera inteligencia no está en la capacidad de engañar, sino en la paciencia para esperar el momento correcto de revelar la verdad. Guardé la nota en mi caja fuerte, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, de que la paciencia puede ser el arma más poderosa y de que a veces la justicia más perfecta es simplemente permitir que las mentiras se colapsen bajo su propio peso. También guardé allí las grabaciones que Rafael había hecho, no para usarlas como venganza, sino como evidencia de que había sido capaz de protegerme sola. Recibí noticias de Carolina solo una vez más. Un mensaje de texto enviado desde un número desconocido, 3 meses después de su partida. «Perdón por todo», decía simplemente. No respondí. No había nada que decir. El perdón no se mendiga, se gana con acciones, no con palabras enviadas desde la cobardía del anonimato. César vio el mensaje cuando dejé mi teléfono sobre la mesa. «¿Vas a responder?», me preguntó. «No», le dije. «Las disculpas que llegan demasiado tarde solo sirven para quien las envía, no para quien las recibe». La vida había adquirido un ritmo nuevo y saludable. Por las mañanas, mientras preparaba mi café, escuchaba los sonidos de mi familia comenzando el día. La ducha de César, la música suave que Lucía ponía mientras se vestía para el colegio, el ruido de los platos del desayuno. Eran sonidos honestos, sin la artificialidad teatral que Carolina había impuesto durante tanto tiempo. Mis amigas del barrio, que habían sido testigos silenciosas de años de tensión familiar, comenzaron a comentar el cambio. «Lidia, ¿te ves? Años más joven», me decía doña Emilia del apartamento de al lado. «Es que ya no cargo con el peso de las mentiras ajenas», le respondía. Y era absolutamente cierto. Había recuperado no solo mi hogar, sino también mi energía vital. Lucía había comenzado a traer novios ocasionales, muchachos tímidos que me saludaban con respeto genuino. «Abuela», me dijo una tarde después de que se fuera uno de ellos. «Le conté a Mario sobre lo que pasó con Carolina. Dice que eres una heroína». Me reí, pero sus palabras me llenaron de una calidez especial. «No soy una heroína, mi nieta. Solo soy una mujer que aprendió a defenderse». Rafael se había convertido en algo más que mi abogado. Era un amigo de confianza que visitaba ocasionalmente para tomar té y conversar sobre la vida. «Lidia», me dijo durante una de esas visitas, «su caso se ha convertido en un estudio de referencia en mi bufete. Otros abogados vienen a preguntarme cómo manejamos la situación». Era extraño pensar que mi dolor se había convertido en una herramienta para ayudar a otros, pero me daba satisfacción saber que mi experiencia podría proteger a otras familias. Ahora, cuando me siento en mi sillón favorito cada noche con mi té de manzanilla, puedo decir con certeza que Carolina tenía razón en una cosa. Alguien desapareció y nadie sintió su falta. Pero esa persona no fui yo. Fui yo quien se quedó, quien recuperó su hogar, quien protegió a su familia y quien aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse. El silencio de mi victoria es más dulce que cualquier grito de venganza. Y cada noche, antes de dormir, agradezco no solo por haber ganado, sino por haber ganado con dignidad,